la ley que se queda descolocado. Y empieza a responderle con lo que él se sabe de memoria, con la ley, se le empieza a recitar. No, no, le dice Jesús, pero lo que yo quiero saber es... Y entonces se da cuenta que el niño le está preguntando algo muy agudo e inteligente y le responde. Y entonces Jesús le dice, pero ¿no es acaso que...? Y le cita otra parte de la escritura. Sí, es verdad, pero... Y el maestro de la ley le cita otra parte de la ley. Claro, dice Jesús, pero yo tenía entendido que... Y con total inocencia se enfrascan en una discusión en la que el maestro de la ley jamás había estado. Otro que pasa por ahí ve que su compañero está hablando con un niño y dice, ¿y qué está pasando acá? ¿Le estará llamando la atención porque hizo ruido en el templo? Se acerca y queda enganchado en la conversación. Y viene otro y pasa y los ve sentados hablando con un niño y dice, ¿y acá qué pasó? Y también forma parte del grupo, interviene y de pronto viene el jefe de estos que no estaban, se preocupa porque no... Y se reúne un grupo grande de maestros de la ley y así es como Jesús se perdió en el templo. La gran pregunta, yo creo que la pregunta del millón que se harían estos señores es, ¿a qué escuela fue este chico? ¿Quiénes fueron sus maestros? La Biblia dice muy poco acerca de la niñez de Jesús. ¿Cuánto me gustaría que estuviera llena de detalles? Porque yo como mamá hubiera querido sacar un modelo de ahí para ver qué hacer con mis hijos. Pero dice en Lucas 2, versículo 40, si me siguen, que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ay, si tuviéramos los detalles de ese hogar. Hace poco me resultó muy simpático esto que me contó una amiga. Su hijita de 5 años estaba haciendo problemas para ir al jardín, para levantarse, para ir a la escuela de mañana. Y no se dejaba peinar, y no se dejaba vestir, y no quería ir. Entonces la mamá una mañana, mientras la peinaba, le dijo, ay, Elinita, ¿no te acordás que estudiamos la lección de cuando el niño Jesús era chiquito, cómo él era obediente, estaba alegre, ayudaba? Y la nena se quedó en silencio y le dijo, sí, mami, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Jesús. Entonces la mamá se puso contenta porque yo quiero ser como Jesús que no iba a la escuela y que la mamá le hacía la escuela en la casa, le dijo Elina. Los niños aprenden muy pronto lo que es bueno. Y a mí me hubiera gustado entrar en esa escuela de María y José. Pero no sabemos exactamente, la Biblia no dice mucho. Sin embargo, al saber que Jesús estuvo discutiendo con maestros de la ley, al saber que crecía y se fortalecía, eso nos dice mucho de la educación que recibió. Saben que los niños dicen mucho de nosotros aunque no queramos. Son transparentes. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela, sus cuadernos eran un peligro, porque donde tenían que escribir oraciones, escribían lo que pasaba en la casa, porque esa era la fuente de inspiración. Guardo un cuaderno todavía de mi hijo en 2º grado. A mi papá se le hizo un 7 en el pantalón. Mi abuela me hizo un pantalón a mí con el pantalón de mi papá. Ese tipo de vergüenzas que nos hacen pasar. Los niños revelan de la manera que están educados. Y yo creo que ese tipo de educación se reveló en el diálogo con los rabinos. Por algo quedaron asombrados. Es una bendición que la señora White diga algo más. Y si me acompañan con las diapositivas, vamos a mirar cuáles fueron los puntos más importantes en el currículum de Jesús. Porque si a mí me hubieran dicho, tenés que hacerle la escuela en la casa a tus hijos, yo hubiera pensado inmediatamente en qué materias. Matemática, lengua, algo de historia, ¿qué más?
Le hubiera querido enseñar inglés porque tiene que saber inglés hoy. Por supuesto, tecnología, computación, ¿no es cierto? María y José eligieron un currículum apropiado para su época, pero también para esta. Y estos son los puntos que yo quiero que miremos. Vayan pasándolos, por favor, a todos. Ellos eligieron 4 materias principales. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios como centro. La naturaleza, el estudio de la naturaleza. El trabajo útil, dice la señora White, y una palabra difícil, que no la usamos, las vicisitudes de la vida, los problemas, en otras palabras, los problemas de la vida. ¿Ustedes creen que Jesús recibió así de Dios toda la instrucción? ¿Se la puso de alguna manera sobrenatural en su mente? ¿Piensan eso? No. María y José tuvieron que hacer un esfuerzo para educarlo. Y yo me imagino a María y José sentados, leyéndole, explicando la palabra de Dios. Y así Jesús aprendió historia, geografía, literatura, filosofía, ética, convivencia. Todo eso está en la palabra de Dios. Y ustedes me pueden decir de alguna persona que conocen que es casi analfabeto en el sentido de que no fue a la escuela, pero que se ha instruido a través de la palabra de Dios y son personas sabias. Mi abuelo fue hasta 2º grado de la escuela primaria y era una persona sabia que manejaba negocios, pero los manejaba con sabiduría, además de llevar la contabilidad, pagar los impuestos y todo. Él se instruyó en la palabra de Dios. Esa fue su educación más formal. La educación más formal que tuvo él en su vida fue el folleto de escuela sabática. Y ojo, no estoy poniendo en un lugar desmerecido a la educación formal. Dios quiere que nos instruyamos dentro de nuestras posibilidades porque podemos ser muy útiles, pero eso no quita que en la palabra de Dios tengamos instrucción valiosísima para la vida. Y bueno, María y José lo llevaron a Jesús a ver las cosas naturales de la vida, todo lo que los rodeaba, el ambiente, las flores, los pajaritos. Y Jesús aprendió de biología, de química, de física, de astronomía. Le permitieron trabajar, le enseñaron a clavar la madera sin golpearse los dedos, a amontonar la leña, aprovechando bien el espacio, a amasar un buen pan. Y así Jesús aprendió a resolver problemas de matemática, de proporciones, de fracciones, en forma práctica. Tecnología, resolución de problemas espaciales y un aprendizaje importantísimo. Le permitieron hacer frente a los problemas de la vida, evidentemente sin intervenir todo el tiempo, no corriendo a solucionarle antes los problemas. Y Jesús aprendió asertividad, dominio propio, humildad, paciencia. Dice Confucio, educa a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Eso es terrible. Nosotros no queremos evitar que nuestros hijos tengan problemas. Si tenemos el dinero, si yo tengo el dinero, ¿por qué lo voy a mandar a trabajar? ¿Por qué se tiene que levantar a lavar los platos si tengo a alguien que lo haga? Si gracias a Dios puedo pagarle a alguien que está necesitando dinero para que me lave los platos, ¿por qué le tengo que pedir a mi hijo que lave los platos? Educa a tu hijo con un poco de hambre y un poco de frío, porque le estás enseñando a enfrentar la vida. No estoy hablando de someterlo a privaciones, pero de enseñarle a resolver problemas. Muchas veces cuando corremos a pelearnos con la maestra o el profesor porque le puso a mi hijo una nota baja, estamos haciéndole un daño enorme a nuestro hijo. Y después, esto se ve en personas, reflejado en personas que no saben relacionarse con los demás, porque siempre les han allanado el camino. Y a Jesús, dice la señora White, una de sus materias principales fueron las privaciones y la resolución de problemas cotidianos. Varios años más tarde, Jesús está de nuevo hablando
con un grupo de personas, pero esta vez son adultos y él es adulto. Y dice Juan 7:15, allí ustedes tienen el versículo puesto, Juan 7:15, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿De dónde? No fue a ninguna escuela, ¿de dónde lo sacó? Y saben que Dios tiene 1000 maneras de salvarnos. Sin embargo, como quiero rescatar en esta mañana, el impacto de la familia, de lo que los chicos ven principalmente, es muy grande en sus vidas. Ellos reflejan lo que nosotros les damos. Muchas veces no nos gusta lo que ellos reflejan. Yo me acuerdo una vez, siendo profesora de práctica, fui a observar a mis alumnos practicantes en el jardín de infantes y allí estaban mis mellizos. Tenemos una nena y un varón que son mellizos y estaban, y yo aproveché para espiar lo que ellos hacían, ya que fui a observar a mis practicantes a ver qué estaban haciendo. Y allí estaba mi nena en el sector de la casita y tenía a 2 muñecos, qué casualidad, acostados en cunitas. Y entonces había otra nena también jugando con ella y yo toqué, permiso señora, ¿puedo pasar para entrar en el juego? Sí, pase, tome asiento, le sirvo un té. Y me sirvió, y un pedacito de torta que recién hice. Yo hasta ahí me sentía bárbara porque decía, wow, me está reflejando muy bien como mamá. Y entonces me senté a tomar el té y le digo, pero qué hermosos que son sus hijos, señora. Ay, sí, pero están durmiendo y yo ahora me voy al trabajo, tomó una cartera, se puso unos tacos porque estaba para ir, y se quedan acá con la tía que los cuida. Chau, chau. Y me dejó sentada en la casita, viéndome a mí misma en lo que yo hacía todos los días. Me iba y ellos se quedaban con una tía, se quedaban o con mi mamá o con una tía que los cuidaba. Fíjense cómo los chicos nos observan y nos imitan. A veces no nos gusta. Y yo creo que en esto de establecer dentro de nuestro hogar algo que los chicos quieran y puedan imitar y que nosotros nos podamos sentir tranquilos de lo que es lo que Dios quiere, no es sencillo. ¿Quién de ustedes se educó para ser padre o madre? Yo tampoco, no recibí eso. ¿De dónde sacamos las ideas de cómo educar? Mirando, ¿no es cierto?, lo que vimos de nuestros padres. Y si no nos gustó, porque podemos tener malos modelos, a veces decimos, yo voy a hacer exactamente lo opuesto, ¿no? O a veces miramos lo que sucede en la iglesia. Miramos a una hermana, cómo tiene a sus hijitos educados, y yo quiero ser como ella. Miramos modelos. Bueno, sin establecer ningún modelo, porque yo no lo soy, pero quiero compartir con ustedes estos 5 puntitos, 5 ideas de cómo podemos como iglesia constituirnos en una institución que educa. Entonces, vamos a ver la primera idea. 5 principios. El primero, tiene que haber unidad en las instituciones que educan. Unidad. Para educar a un niño hace falta la tribu entera, dice un proverbio africano. La tribu entera. ¿Por qué? Porque los chicos miran, no solamente me miran a mí, miran a los vecinos, miran a los miembros de iglesia. Queridos hermanos, si ustedes ya no tienen hijos pequeños a quienes educar, lamento decirles que no se les acabó la responsabilidad aquí. Porque al formar parte de una iglesia ustedes están educando. Así que todos participamos en el acto de educar. Otra cosa que dentro de este punto de la unidad que tenemos que entender es que tenemos que estar de acuerdo. No se trata de la iglesia versus la familia o la escuela opuesta a la familia. Tenemos que estar juntos. Si hay algo que los chicos captan inmediatamente es nuestras críticas. ¿Entendemos el daño que le hacemos a un niño cuando criticamos al pastor, a la maestra, al anciano, al que esté al frente? Estamos derribando la autoridad. Ustedes pueden imaginarse en la casa de María y José
José criticando al carpintero ese que hace mesas desprolijas, o a María sentándose el sábado al mediodía y decía, ay, pero qué mal que leyó la Torá este rabino, ¿por qué no aprende a leer de una vez? Yo no me puedo imaginar eso. Si queremos construir a nuestros hijos, tenemos que decir no a la crítica, que no es lo mismo que tener una mente obtusa. Pensamiento crítico es una cosa, ser criticones es otra. Ellos tienen que aprender a ver los errores, pero tienen que aprender de que la crítica destruye si no está dicho en el lugar, en el momento oportuno. Romanos 13:1, ¿qué dice? Romanos 13:1. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Yo agrego, nos gusten o no nos gusten. Versículo 2. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Dios quita y pone reyes, y los que están, por alguna razón están. Y podemos no estar de acuerdo, pero destruimos la autoridad ante la mirada de nuestros hijos cuando criticamos. Segundo principio, coherencia de los agentes que educan, coherencia de los que estamos frente a un niño, a un joven. Este sería el segundo principio. Si hay algo que un niño capta rápido también, es cuando decimos una cosa y hacemos otra. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela primaria, nos obligaban a ir con medias 3/4, o sea, hasta las rodillas las medias. Verano o invierno. En el invierno moríamos de frío, en el verano de calor. ¿No? ¿Recuerdan eso los que tienen mi edad? Y a mí me daba mucha impotencia que mis maestras fueran de sandalias y sin medias. Yo decía, ¿cómo es posible que nosotros estamos muriéndonos de calor y ellas van sin medias? Pero tuve una maestra que iba impecable, como Mirta Legrand, siempre con medias. Siempre, y para mí ella era justa. Fíjense en algo tan sencillo que un niño mira. ¿Cómo puede ser que un niño mire las medias de su maestra? Sí las mira. Los adultos somos modelos, por eso es que tenemos que cuidar todo lo que hacemos. A veces no tengo ganas de ir al culto, trabajé tanto. A veces, si no tengo ganas, incluso por mi hijo tengo que hacerlo, porque él necesita verme en la iglesia. No dejo que mi hijo mire las películas de Harry Potter, pero la novela de las 3 yo no me la pierdo. Eso también lo capta. Toda incoherencia es captada. Estos asuntos le producen una disonancia tan grande en la cabeza que puede llegar un momento en que mi hijo diga, no, lo que cree mi papá es todo una farsa, porque en la vida real es así y cuando está sentado en la iglesia es de otra manera. Yo no quiero pertenecer a ese círculo. Y muchas veces nuestros hijos se apartan porque ven incoherencias. Mateo 12, versículo 30. ¿Qué dice? Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esto es muy evidente cuando educamos. Los chicos se dan cuenta cuando recogemos o cuando desparramamos. Vamos a ir al tercer principio, por favor. Podemos tener muchas metas hermosas para la educación de nuestros hijos, pero como iglesia y como familia tenemos que educar para el cielo como la primera meta. Mateo 6:33. Este creo que lo sabemos de memoria. Mateo 6:33. ¿Lo podemos decir juntos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto también es muy importante en la educación. Nosotros queremos que a la salida de la escuela nuestros chicos estudien un poco más de inglés, que vayan y aprendan un instrumento, que me parece maravilloso, que vayan a clase de zapateo, que tomen clases de pintura. ¿Les llenamos el tiempo
y para cuando es el momento de hacer el culto en casa ya no hay más energía. Tenemos que poner primero lo primero. Los chicos aprenden muy rápido ideas erróneas acerca de lo que es más importante. ¿Saben? Hace un tiempo atrás yo estaba en una clase observando a una alumna que estaba haciendo sus prácticas y un chiquito de segundo grado le dijo, señor, ¿por qué vas tanto con es? Dijo el nombre de un compañerito. Le estaba dando ciertos celos de que la practicante estaba ocupándose mucho de uno de los chiquitos. ¿Para qué vas con él? ¿No te das cuenta que él es pobre, que viene del barrio tal y que él no aprende nada? Eso le dijo, con 7 añitos, muy claro en su mente que hay como estigmas sociales. ¿Y quién le puso ese estigma en la cabeza? Porque a esa edad no es posible tenerlo así automáticamente. Evidentemente él lo escuchó. De alguna manera sintió el desprecio por cierto tipo de personas. Y los chicos aprenden que lo material es lo más importante cuando, por ejemplo, sentimos que nuestro hijo va a ser menos si no se viste de determinada manera, con marcas. No queremos que nuestros adolescentes nos exijan después marcas de ropa, pero cuando eran bebés los vestimos como muñequitos, ¿no? Maniquíes. Desde chiquitos vamos inculcando esto y los chicos aprenden qué es lo que la sociedad considera más importante. Dice Romanos 12, versículo 3. Por favor, acompáñenme con Romanos 12, versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, ni siquiera mi hijo, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. ¿Enseñarle autoestima a nuestro hijo? Sí, pero no sobreestima. Le hacemos mucho daño cuando le hacemos creer algo que no es real. Si le decimos que él es el más inteligente, el más hermoso, el mejor, va a llegar un momento en la vida que se va a dar cuenta que eso no es así y ustedes saben qué pasa. O esto se convierte en un maltrato a los demás o tienen una imagen tan distorsionada de sí mismos que creen que pueden pasar a los demás por encima. Y saben, en la universidad, ¿cuántas veces nos encontramos con casos de alumnos que no son capaces de aceptar de que no han rendido convenientemente en una materia? No puede ser, no yo. Si yo fui el mejor siempre. Usted debe estar en un error, pero yo no. No lo pueden aceptar. Fruto de un entorno que le ha hecho creer de que era más de lo que era. Entonces, enseñarles a nuestros hijos las cosas que son importantes es un desafío. La dulzura en el trato, la rectitud interior, la pureza, eso es lo que te hace bello, eso es lo que te hace valioso. Ser un hijo de Dios, eso es lo que te da valor. Esas son las cosas importantes. Educarlos para la sencillez es un regalo que les haremos a nuestros hijos para toda la vida. Un niño, un adolescente que sabe vivir con poco y ser feliz, ha recibido una educación muy valiosa para toda la vida. Va a ser feliz. Vamos a ir al cuarto punto. El cuarto principio. Tenemos que tener buenas intenciones, pero tenemos que llevarlas a cabo. Intención y acción. Y ustedes saben que a veces somos tan buenos para hablar. Tenemos grandes planes y hablamos, pero no llegamos a hacer. Y en educación hay que hacer. La educación, los que son aquí docentes, saben que la educación es una vocación, una profesión práctica. Pensar y hacer constantemente. Y ustedes, si se fijan en los evangelios, cómo terminaban las lecciones, las clases de Jesús, ve y haz tú lo mismo. Vende tu tesoro y dalo a los pobres. Es decir, constantemente impulsaba a sus alumnos, a su auditorio, a hacer.
En Deuteronomio 6 y 7, le dijo Moisés al pueblo a través de la inspiración que Dios le había dado: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero además de estar acá, las repetirás, hablarás. Si tu hijo no te escucha decir lo que crees, ¿de dónde va a sacar la información? No, yo a mi hijo lo dejo elegir, que él elija, no le voy a decir lo que está bien, lo que está mal, porque él tiene que aprender a tomar decisiones. ¿Saben qué? Si no les decimos, se lo dice la calle, se lo dice la televisión, se lo dice internet, se lo dicen los compañeros, se lo dicen los profesores con buena o mala intención. Entonces es mi responsabilidad ir a la acción. Si queremos conjugar acción con intención, la palabra de Dios tiene que ser abierta en nuestros hogares. Nuestros chicos nos tienen que ver abriendo la Biblia. ¿Cómo les vamos a pedir que la estudien? ¿Cómo les voy a pedir si no me ven estudiando la lección? ¿Saben qué? Y aprovecho que no están mis hijos. Yo con toda intención, cuando no nos hemos visto en el desayuno, porque tenemos a veces diferentes horarios, si me levanté antes, yo dejo mi Biblia abierta, la lección abierta, la devoción, todo abierto que les ocupe toda la mesa, y no lo ordeno sabiendo de que ellos van a venir a desayunar y les va a estorbar. Pero lo hago con toda intención, para que vean que alguien, cuando se levantó, estudió la lección. Y entonces se van a tentar, y tienen varios devocionales, pueden elegir, pero van a ver que la mamá lo hizo. Y lo hago intencionalmente. ¿Saben por qué? Porque cuando yo era chica, me dormía a la noche, la habitación de mis padres estaba enfrente de la mía, yo me dormía con el murmullo de la lectura de la Biblia que hacían en voz alta mis padres. Ellos estudiaban la lección tarde en la noche porque mi papá llegaba tarde, y estaban estudiando, y yo me dormía y escuchaba la voz monótona, porque mi papá cuando es un gran lector, pero cuando lee en voz alta, lee sin mucha expresión. Y yo escuchaba la voz monótona y me iba quedando dormida. Estaban estudiando la lección. Son imágenes muy fuertes en mi mente. O levantarme de mañana y ver a mi mamá arrodillada delante de la cama. Es algo que tampoco puedo apartar de mi mente. Y me acuerdo de un amigo que tengo, hijo de un pastor, que decidió hacer su vida, tomó malas decisiones y vivió probando lo que el mundo le daba por muchos años, 10 o 15 años, hasta que un día entregó por completo su corazón a Cristo, volvió y se rebautizó. Y en el día de su bautismo él dijo algo que también me impactó mucho: ¿cómo yo no iba a volver si las manos de mi madre me perseguían a donde yo iba? Él dice que él no quería saber nada de Dios, ni de la oración, ni nada, pero su mamá venía de noche, cuando creía que él estaba dormido, y se arrodillaba delante de su cama y oraba por él. Y esa imagen a él lo persiguió siempre. No estuvo en paz en todo lo que hizo. Entonces, eso es acción. Yo tengo que orar por mis hijos, pero mis hijos tienen que saber que estoy orando por él. Eso es acción. Tenemos que orar y tenemos que hacer, movernos. Y vamos al último punto. Y ahora, iglesia, esto es para absolutamente todos. Nadie se queda fuera de la quinta idea para educar a nuestros hijos. Construir una red de apoyo. Cada uno de nosotros somos hilos de esa red. La responsabilidad es compartida. Si se corta un hilito, ustedes saben que los que han pescado alguna vez con red, ¿qué pasa cuando se corta un hilo? Y al rato se suelta otro, ¿no? Y después otro y otro. Acá pescan. Y se termina haciendo un tremendo agujero. Mi papá pescaba con red. Y me acuerdo que vivía arreglando, se llama trasmayo, eso sé, trasmayo, ¿no? ¿Y trasmayo? ¿Trasmayo sin ese? Trasmayo, me parece. Bueno, y yo lo veía remendando, ¿no? Remendando las redes, porque sabía que donde se soltaban algunos, se soltaban todos. Y eso es lo que tiene que suceder en la iglesia, formar una red. Los padres tenemos que aprovechar lo que la iglesia ofrece. ¿Cómo
Pretendemos que nuestro niño se transforme en un adolescente que quiera venir a la iglesia si cuando era chico no venía, o porque no, ahora le tiene agüita en la nariz. No, no, es que se está portando muy mal. Como me dijo una amiga, no, porque no me deja escuchar tranquila el culto. ¿Y cuándo crees que te va a dejar escuchar tranquila si no aprende a escuchar tranquilo el culto? ¿Saben que cuando nuestros 3 hijos eran chiquitos, tenía uno de 3 años y 2 recién nacidos, aprendimos sin querer, porque un sábado no había lugar en el culto para sentarnos atrás, nos tuvimos que sentar adelante. Y ese sábado nuestros hijos estuvieron así quietitos escuchando. Descubrimos que cuanto más adelante nos sentábamos, ellos mejor se portaban, porque veían, captaban palabras, yo les iba repitiendo en el oído palabras que ellos sabían. Les hablo de cuando tenían 2 años los mellizos y 5 años el más grande. Y hasta el día de hoy no se sienten cómodos si no estamos muy adelante, porque aprendieron de chiquitos a que tenían que portarse bien. Entonces, nuestros hijos pueden asistir a la iglesia y portarse bien, como decimos, cuando tenemos una red de apoyos alrededor. A veces miramos como queriendo atravesar, ¿no?, con un rayo láser a ese chiquito que está haciendo ruido. Pero capaz que lo que tenemos que hacer, porque nos olvidamos muy pronto de lo que es tener niños pequeños, es ayudar a esa mamá con ese niñito. A veces incluso podemos tenerlo en la falda, mostrarle algo en silencio para aliviar a una mamá que está muy agobiada con sus niños pequeños. La iglesia, participar de los eventos que se hacen para niños y jóvenes, aunque seamos grandes. Eso es un apoyo muy grande. Sentarme a ver cómo juegan al vóley, aunque yo no toque una red, una pelota, pero sentarme a ver y aplaudir cuando hay jóvenes jugando. ¿Saben el apoyo que es eso para los jóvenes? Todos podemos construir esa red. Dice Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4, velar por los intereses de los demás. Quizá mis hijos ya terminaron de estudiar, pero hay chicos que quieren estudiar y ustedes saben, la educación cristiana cuesta, no es un capricho, no se cobra en nuestras escuelas y colegios porque la organización adventista se quiere llenar de dinero, eso no es así. Nosotros damos un tipo de educación diferente que cuesta diferente. Y a veces hay familias que quisieran dar todo porque sus hijos se eduquen en instituciones cristianas, pero no cuentan con los medios. Y yo ya terminé de criar a mis hijos. Ese es el momento en constituirme en un hilo fuerte de apoyo, quizá apadrinando a algún chico que no puede estudiar. Y esa no es una idea mía. Saben que hay tanto material inspirado por Dios acerca de esto. Por leerles un pequeño párrafo, dice la señora White, las iglesias deben sentir que descansa sobre ellas la solemne responsabilidad de educar a los jóvenes. Voy a saltear. Deben asumir la responsabilidad de mandarlos a nuestras escuelas. La iglesia debe considerar un privilegio tener una parte en sufragar los gastos de los que no tienen recursos. Eso dice Dios. Dice en otra cita, manifiesten las iglesias su liberalidad ayudándoles a los que no pueden pagar toda su enseñanza. ¿Cuánto podemos hacer desde nuestro humilde lugarcito? Capaz ustedes miran, yo no tengo talento para cantar, no me siento bien dando estudios bíblicos, no puedo caminar para repartir folletería, pero un poquito de la cuota de algún alumno, ¿cuánto bien haría? Y saben que a veces es cuestión de apoyar así un poquito a un alumno para que tome confianza, ánimo y consiga otros recursos, salga a trabajar y consiga lo que le falta. A veces lo que más hace falta es el apoyo. Dice un proverbio chino, y ahí vemos otra diapositiva,
Si haces planes para un año, siembra arroz. Lo escucharon, ¿no? Si hacemos planes para un año, sembramos arroz. Si hacemos planes para 10 años, plantamos árboles. Ahora, si hacemos planes para toda una vida, educamos a una persona. Y saben que por eso a veces la gente no se quiere comprometer con cuestiones de educación, porque los resultados no se ven ahora ya, se ven muy a largo plazo. Miren, en este momento los que fueron mis primeros alumnos de jardín de infantes, porque soy maestra jardinera, ahora son personas que tienen a sus propios hijos, son médicos, maestros, tienen distintas profesiones. Y yo los miro, digo, tanto esfuerzo y trasnochadas a veces por preparar cosas especiales para estos chiquitos, pero yo siento que algo de eso que hice está en ellos. Y no saben cómo me emociona cuando ellos vienen y me dicen, señor, porque todavía me dicen señor, vos no sabés cómo me acuerdo de ese día que, y me relatan con detalle alguna actividad. Me acuerdo cuando nos contaste tal historia, y me la cuentan. Y eso fue más que sembrar arroz. La educación de nuestros hijos nos va a llevar desvelos, preocupaciones, dinero, tiempo, a veces horas de descanso que se nos quitan, pero estamos sembrando para toda la vida. Así que me gustaría que se lleven de hoy estos 5 principios. El primero, unidad entre las instituciones que educan, ¿sí? Nada de ponerme en contra de la escuela o de la iglesia o de la familia. Tenemos que trabajar juntos. Segundo, coherencia interior de las personas que educan. Hacer y decir en un mismo sentido. Hago lo que digo. Tercero, educar para el cielo como primera meta. Todo lo demás va a venir por añadidura. Primero para el cielo. Cuarto, conjugar la intención con la acción. Hacer, ¿verdad? Y quinto, construir una red de apoyo entre todos. Una iglesia viva es una iglesia que educa. No nos privemos de ese privilegio de participar en la formación de personas a largo plazo, tan largo plazo que puede ser para la eternidad. Yo los quiero invitar a terminar leyendo el Salmo 78, versículos 3 y 4, y lo puse aquí para que lo podamos leer en una misma versión. Está en la Nueva Versión Internacional. Es un compromiso para todos. Este salmo hermoso está hablando del privilegio que tenemos de transmitir lo que creemos. Y eso es un privilegio, pero es una responsabilidad de todos. ¿Lo leemos juntos? Yo estoy tapando, así que me voy a correr un poquito, a ver a dónde molesto menos. Aquí. Muchas gracias. ¿Lo leemos entre todos? Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Que Dios los bendiga mucho y que realmente esta iglesia pueda ser una iglesia educadora que gradúe a muchísimos alumnos para el cielo.